¿Quieres ver crecer el sillón bíblico? Puedes ayudarme con 4 sencillas acciones. Compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Reproducir el vídeo hasta el final, esto es muy importante. También dejar un comentario a pie del vídeo, yo leo todos los comentarios y todos son importantes. También suscribirte y darle a la campanita, para que nunca te pierdas ni un solo sillón bíblico. Buenas tardes, queridos contertulios, llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario en el ciclo A con un texto conocido de San Mateo, el obrero de la hora undécima. Muy bien, miren, hay muchas cosas para decir sobre esta parábola. Yo me voy a enfocar en un aspecto. Vamos a aprender un término muy usual en el estudio bíblico, pero bueno, como todos esos tecnicismos quedan un poco en el círculo de los que estudian, vamos a aprender un término muy usual y vamos a preguntarnos ese término en relación a esta parábola. El término que vamos a aprender es Sitzimleben, que quiere decir la situación vital, es una palabra alemana, una expresión alemana, la situación vital que da lugar a que una determinada comunidad cuente un texto, cuente algo, lo ponga por escrito. Resulta que se habla todo el tiempo de muchas cosas, pero ¿por qué yo retengo justo esto? ¿Por qué me importó justo esto? Porque de todo lo que habrá dicho y hecho el Señor a lo largo de sus, suponemos, 3 años de vida pública, ¿por qué recuperé esto y lo conté aquí? Y en este momento del Evangelio, y no antes ni después. Bueno, es una noción muy importante porque nos permite penetrar un poco mejor en la intención no solo de lo que dice Jesús, sino también por qué lo recibo yo, por qué lo recibió la Iglesia, por qué lo transmitió, por qué lo recibo yo. El Sitzimleben del texto. Y claro, ¿por qué aquí es importante el Sitzimleben del texto? Porque resulta que esta parábola, la recordarán, los obreros están en la plaza, va el dueño de la finca a buscar obreros para su viña, contrata a algunos por un denario, pasa todo un día, ellos trabajan, se van incorporando nuevos obreros en distintas horas, pero resulta que en la hora undécima, es decir, cuando falta 1 hora para terminar, el dueño de la finca vuelve a salir, vuelve a traer más obreros, y después empieza a pagar. Y resulta que a los de la hora undécima les paga lo mismo que a los de la primera hora. Por supuesto, los de la primera hora, como haríamos nosotros, se cabrean. Y entonces ahí hay un pequeño diálogo sobre el que volveremos luego y se resuelve la parábola. Resulta que Dios apela, el dueño de la finca, que representa a Dios, apela a su bondad. Es que no puedo yo ser bueno. Y ahí termina la parábola. En realidad no termina ahí, termina con un versículo más que no parece que tenga mucho que ver. Dice, porque los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y uno dice, bueno, mucho no tiene relación ese versículo con el resto de la parábola. Bueno, eso nos va a ayudar a entender por qué la contó San Mateo. Resulta que esta parábola está muy bien para expresar la gratuidad del perdón, cómo Dios acoge sin importarle si a lo mejor la persona fue un ateo beligerante durante toda su vida y en el lecho de muerte se convierte y se va al cielo. Entonces, fíjense que ese ejemplo, digamos, lo tenemos muy, muy metido, ¿no? Y viene de esta parábola. Entonces, es una parábola muy buena para un poco romper con la idea del mérito simétrico, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Rompe un poquito con ese mérito de tipo religión clásica. Y sin embargo está solo en San Mateo. Eso es lo curioso. Uno diría, bueno, esta parábola tan bien contada, tan bien desarrollada, debería estar en los 3, por lo menos en los 3 sinópticos, ¿no? Y no está. Hay otras que sí están, qué sé yo, parábola del sembrador, parábola de la perla, del tesoro. Pero esta parábola, que también es una parábola del reino, solo está en San Mateo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué habrá sido lo que llevó a la comunidad de San Mateo a
ser sensible a este relato. ¿Por qué la comunidad de San Mateo y no la de San Lucas o la de San Marcos? Esa sería la pregunta por el Sitz in Leben. Y primero nos preguntaremos, bueno, ¿por qué la contó Jesús? Evidentemente Jesús era cuestionado por su acogimiento a los pecadores y a los que podríamos decir son el desecho de una sociedad organizada en torno al, por lo menos en apariencia, en torno a la fe. Entonces, todos esos que se salen del marco, el pecador público, ¿sí? el que no da la talla, todos esos quedan afuera automáticamente. Y Jesús va hacia ellos y los acoge. Y los recibe además en nombre del propio Dios. Entonces, bueno, eso le trae a Jesús, obviamente ese es el motivo último de su muerte, es ese, y eso le trae rechazo ya durante la vida. Entonces, muchos textos de los que nosotros leemos en los evangelios tienen que ver con esa disputa con su sociedad, con su entorno, acerca de su tarea como profeta. Que es más que un profeta, pero bueno, eso no lleva un cartel aquí. En principio su tarea como profeta. Entonces ese es el contexto vital en el que Jesús lo cuenta. Pero resulta que luego, 50 años más tarde, esta parábola que circula como muchas otras en forma oral, los cristianos se la van pasando, estas son las cosas que enseñaba el Señor. Una vez contó que había unos obreros y así, se iban pasando lo que nosotros luego recibimos en esta forma estructurada de los evangelios. Se iban pasando relatos, anécdotas, escenas. Y resulta que 50 años más tarde, Mateo, de todo el material que podría haber contado sobre el Señor, que lo recibe por tradición oral, escoge y escoge para ponerla aquí, en un momento en donde el Evangelio ya va a pegar el giro hacia la crisis final, porque estamos pasando de Galilea a Jerusalén. Y en ese contexto, fíjense, la parábola empieza diciendo: el reino de los cielos se parece a. Ese inicio ya lo conocemos, lo hemos leído en el capítulo 13. Parábola del sembrador, parábola de la perla, parábola del tesoro, parábola de la red, del trigo y la cizaña. Y sin embargo esta no está en ese contexto, está mucho más adelante. Está cuando ya estamos pegando el giro hacia la crisis final que va a terminar con la pasión del Señor. Y San Mateo la incluye allí, pero además la incluye poniéndola en sándwich, como se hacía en la antigüedad. No tenían títulos, subtítulos, entonces marcaban los inicios y finales de los textos por medio de marcas literarias. Así como nosotros hoy subtitulamos o ponemos un número de capítulo. Él lo marcó con esta frase del Señor chocante. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Y lo puso, con esa frase termina el texto anterior y empieza este. Y luego termina este también. Y acá está un poquitito, como les dije antes, creo, no sé si lo dije, un poquitito artificial ese final, porque no tiene mucho que ver con la parábola, pero es una marca literaria con la que San Mateo quiere destacar su texto. Cuando nosotros vamos leyendo, el Evangelio de San Mateo no trae capítulos y versículos, eso es un agregado nuestro. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es un texto que debo leerlo de una manera cuidadosa? Porque está en sándwich, con esa frasecita. Muy bien. Entonces nos vamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué lo destacó? ¿Por qué lo puso aquí? ¿Por qué lo recogió? ¿Qué es lo que hizo que le llamara la atención este texto? A él y a su comunidad. Claro, nosotros quizás todavía tenemos esa idea un poco, no sé si decir antigua o sencillita, de los 4 evangelistas son 4 iluminados que se sentaron a escribir y les vino la luz, les abrió la cabeza, les entró el evangelio y cada uno redactó. Bueno, eso no es así. Ya lo sabemos, vamos viendo que no es así. Cada uno de ellos, ¿quiénes eran?
San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. ¿Quiénes fueron? Fueron catequistas, fueron evangelizadores, fueron responsables de su comunidad. San Mateo se llama a sí mismo un poco, muy linda la expresión, ¿no? El escriba que se hace discípulo del reino, ¿no? Fueron eso. Fueron personas que tenían su propia formación, su propia sensibilidad, su propio modo de escribir, y lo pusieron al servicio de la Iglesia. Y la Iglesia, en diálogo con ellos, fue viviendo su experiencia y plasmándola en esos evangelios, mucho más tarde de la pasión del Señor. En particular, San Mateo escribe unos 50 años después de la pasión del Señor, hacia el año 80. Y en medio de una situación vital de su comunidad muy distinta de la que puede ser la comunidad de Marcos o la comunidad de Lucas o la comunidad de Juan. San Mateo conoce el Evangelio de Marcos, le gusta, lo sigue muy puntillosamente, pero vive en una comunidad que tiene otras experiencias religiosas, vive de otra manera su fe en Cristo. Y entonces lo plasma eso en el Evangelio. ¿Y cuál es la situación de la comunidad de San Mateo? Bueno, San Mateo es un judeo cristiano, su comunidad, que aparentemente se desarrolló en Siria, es decir, hacia el norte de Galilea, aparentemente es una comunidad de origen netamente judeo-cristiano, es decir, eran judíos que habían descubierto el valor de la predicación de Jesús, a Jesús como Mesías, a Jesús como Emmanuel, como Dios con nosotros, dentro de sus tradiciones judías. Incluso San Mateo es el que recoge esta curiosa expresión: no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Bueno, así se desarrolló un buen tiempo de la comunidad mateana, un tiempo quizás específicamente judeo-cristiano, sin que se plantearan a lo mejor una misión a los paganos, una misión a los gentiles, porque era una comunidad, bueno, que vivía en su tradición judía. Y de repente cae el templo de Jerusalén en el año 70. Y aunque todos los cristianos se vieron sumamente afectados por este hecho, les significó algo muy importante. Les significó, por un lado, que el Dios de Israel había roto esa primera alianza. Después habrá que meditar cómo la rompió, pero rompió esa primera alianza. Era como un refrendamiento muy grande de Jesús, el hecho de que haya caído el templo de Jerusalén en el año 70. Todos lo vivieron así los cristianos, pero imagínense una comunidad formada en las tradiciones judías, ¿cómo recibía eso? ¿Qué quería decir? ¿Era un nuevo comienzo? ¿Era una nueva alianza? Entonces, toda esa herencia judía, ¿había que conservarla? ¿O había que dejarla a un lado? ¿Y qué pasaba con el que venía de afuera? Una pregunta que inquietó a todos los cristianos del primer siglo. ¿Qué pasaba con el que nunca había sido judío? Pero claro, una comunidad de fuertes tradiciones judías lo vive de otra manera esto. Y claro, de alguna manera, aquí tenemos ya la clave del Sitzin Leben del obrero de la hora undécima. Llega ese gentil, ese pagano, nunca ha sido circuncidado, no sabe lo que es vivir bajo un régimen religioso con leyes de pureza, a las que se han abolido, pero con las que uno está todavía en relación, porque es un judeo cristiano. Y entonces, ¿qué conservo? ¿Qué dejo de la ley? ¿Qué conservo de la ley? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo accesorio? ¿Todo era ritual? No. ¿Todo era secundario? No. Entonces, ¿qué dejo y qué llevo? Y viene este pagano y resulta que recibe la salvación y no pasó por nada de eso. No se preguntó nada. Él recibe la misma salvación que yo y resulta que no se preguntó nada. Entonces, fíjense que la parábola adquiere como una nueva dimensión, que no es la dimensión en la que la contó Jesús, es otra cosa. Porque resulta que cuando lo contó Jesús se refería a judíos
que dentro del judaísmo no cumplían, porque eran pecadores, y Jesús los acoge. Pero acá no son gente que no cumple porque son pecadores, son gentiles, pertenecen a la afuera de Israel. Y entonces, ¿qué hacen aquí adentro? ¿Y cómo me relaciono con ellos? ¿Y qué pasa con lo que cambia en mi comunidad cuando ellos aparecen? Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que se ha hecho la comunidad de San Mateo. ¿Qué pasa con lo que cambia en mi comunidad cuando ellos se incorporan? Y si quieren un poco, hice todo este rodeo por el Sitchin Leven de Mateo porque esta es la pregunta que a mí me inquieta hoy. Porque claro, es muy lindo ser el obrero de la hora undécima y ser la oveja perdida y ser la moneda perdida y el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Nos encanta a todos eso. Entonces, cuando nos sentimos pecadores decimos, pero el Señor acoge a la oveja perdida, así que hoy tengo un día de gracia especial. Me voy a confesar y tengo un día de gracia especial. Pero resulta que la mayor parte de las veces somos las 99 que no se fueron del redil. Somos las 9 monedas que no salieron de la bolsa. O somos el hijo mayor, o somos el obrero de la primera hora. Estamos en la iglesia, bueno, yo no sé, pero estoy desde tiempos inmemoriales. ¿Qué quieren que les diga? Yo, salvando el tiempo de juventud en el que me alejé, a mí me bautizaron cuando nací y sigo aquí adentro. ¿Y qué pasa con el que viene? Sobre todo en una época de cimbronazo como la nuestra, ¿no? Que es un poco una época que será parecida a la que le tocó vivir a los judeocristianos de la comunidad de Mateo, ¿no? Resulta que los que venían traían todas cosas nuevas, pero no porque ellos quisieran venir a cambiar nada, sino porque su sola presencia nunca habían cantado hostia pura, hostia santa, nunca habían hecho, qué sé yo, una adoración eucarística, y de repente aparecen en nuestras comunidades gente nueva que simplemente se siente atraída por Cristo y no pasó por nuestra tradición cristiana. Ojo, esto lo estamos viviendo en este momento. Y entonces estamos muy cercanos a la sensibilidad del Sitchin Leven de San Mateo cuando cuenta esta parábola. Muy cercanos a esa sensibilidad. Resulta que somos los obreros de la primera hora que le decimos al Señor, bueno, pero yo custodié hasta aquí toda la herencia cristiana. ¿Y ahora qué va a pasar con estos? ¿Qué va a pasar cuando llenen nuestras iglesias? Porque todos nosotros estamos ya en la segunda fila, algunos en la tercera y en la cuarta. ¿Qué va a pasar cuando llenen la iglesia? Y esa iglesia sea totalmente distinta, como la vieron los de la tercera y cuarta fila de San Mateo que veían invadir la iglesia a esta gente nueva. Bueno, pues ahí nos viene ese final hermoso, inquietante, pero hermoso, porque no pone esto en términos de justicia, no pone esto en ningún término racional. Dice sencillamente, es que vas a tener tú ojo malo, porque yo soy bueno. Dios es bueno con el mundo. Es mucho más bueno que nosotros. La expresión ojo malo es la expresión proverbial que se usa en griego para decir envidia. En el texto litúrgico lo traduce como envidia y es correcto, pero aquí suena muy lindo traducir literalmente lo que dice el texto. Vas a tener tú ojo malo, porque yo soy bueno. Esa antítesis es preciosa. Porque realmente, en el fondo y escarbando, no es una cuestión de conservar y de que nosotros... No, es una cuestión de ojo malo. Nos cuesta muchísimo ver la bondad de Dios y ver la bondad en ejercicio, una bondad que va mucho más allá de cualquier exigencia de justicia. La exigencia de justicia la cumple y aún va muchísimo más allá y da sobreabundantemente. ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo no convertirse en un amargo obrero de la primera hora? Bueno, darse cuenta que uno siempre ha llegado en la última hora. También nosotros, con nuestra vivencia de la fe y con nuestra forma de vivir la religión cristiana y con nuestras tradiciones inmemoriales, también somos advenedizos de la fe.
La fe no es nunca nuestra, es siempre de otros que nos han precedido y la han traspasado, no es nunca nuestra. Nosotros somos siempre de la última hora, aunque a veces, por las telarañas así que se nos hacen en la recitación del credo, nos creamos que somos los de la primera hora, ¿no? Pero la verdad es que siempre somos de la última hora. Bueno, muy bien. Yo sé que es un costado de la parábola, podríamos hablar de otras cosas también, pero bueno, hay muchos años de sillón bíblico, así que dentro de 3 años volvemos a analizar el texto en otra perspectiva. Muchas gracias, nos vemos el fin de semana que viene.